Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Soy el pastor principal de la Iglesia Épica aquí en el Valle Central. Siempre es un privilegio poder estar aquí impartiendo la palabra de Dios al pueblo de Dios. La semana pasada empezamos un series de enseñanzas sobre la adoración. Hoy queremos nosotros continuar ese tema. Desde el principio, la adoración siempre fue una prioridad. Fue una prioridad por todo el Antiguo Testamento y es una prioridad en el Nuevo Testamento. Y vemos eso desde el principio en las ofrendas que fueron ofrecidas por Caín y Abel. Caín y Abel son los hijos de Adán y Eva. Y leímos esa narrativa en Génesis capítulo 4, versículo 3. En el transcurso del tiempo trajeron ofrendas al Señor. Sin duda, estaban haciendo esto porque Dios les había revelado la necesidad de un sacrificio. Algunos se preguntan, pero ¿cómo se supone que Caín y Abel sabían qué sacrificar? Bueno, la respuesta eso es que Dios debe haberles instruido acerca de los detalles de la adoración aceptable. Aunque esas instrucciones no están incluidas en la narración de Génesis. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 3, y habló Dios todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Desde el principio, el primer mandamiento nos da la prioridad de la adoración, donde Dios dice: no tengas ningún otro Dios delante de ti. El primer mandamiento tiene que ver con la adoración. No tendremos otros dioses delante de nosotros. La construcción y la ubicación del tabernáculo en el Antiguo Testamento tenía que ver con la prioridad de la adoración. Por ejemplo, el tabernáculo se sentaría en medio del campamento de los tribus de Israel. En medio. El tribu más cercano al tabernáculo eran los levitas. Levi tuvo 3 hijos: Gershom, Coath y Merari. El hijo mayor de Conath fue Aram, que fue el padre de Moisés y Aarón. Así, a través de el escondido y sacerdotes propiamente dicho, los hermanos de Aram con sus descendientes y esos hijos, ellos fueron responsables por cuidando y ministrando en el tabernáculo. Y ellos recibieron la instrucción, y por eso todos los tribus, excluyendo Levi, agarraron terreno como una bendición, con la excepción de Levi, porque los Levites iban a vivir sobre las ofrendas de los tribus de Israel. La pregunta nunca ha sido si vamos a adorar. Fuimos creados para adorar. La pregunta entonces es: ¿quién vamos a adorar? En el Antiguo Testamento había solo 2 formas de adoración, 2 formas de sacrificios: adoración aceptable y adoración inaceptable. La semana pasada nos dieron algunas puntas muy claras sobre cómo debemos de adorar a Yahweh.
Hablamos sobre el capítulo 4 de San Juan y Dios está buscando verdaderos adoradores para adorarlo en espíritu y en verdad. Y vimos que ya no había un lugar geográfico específicamente designado para adorar a Dios, pero el día tenía que calmar cuando los creyentes verdaderos iban a adorar a Dios. Y no en el monte Gerizim ni en Jerusalén, sino que iban a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que hablamos sobre la importancia de ser la iglesia. De ser la iglesia, porque la profecía se estaba cumpliendo y la profecía tenía que ver que iba a llegar el día donde el Espíritu de Dios ya no iba a habitar en un templo hecho de ladrillo y cemento, sino que iba a ser un templo de sangre y carne. Y entonces hablamos sobre la importancia grande de ser la iglesia, porque eres la iglesia 168 horas a la semana, no solamente 2 horas a la semana cuando vienes a la iglesia o vienes a adorar. Por eso es más importante ser la iglesia que ir a la iglesia. Pero escúchame con atención. Esto no niega la importancia de venir y reunirse y tener comunión con otros creyentes. Hay poder en la oración colectiva. Hay poder en la adoración colectiva. La Biblia dice que uno enviará a 100 a volar, pero 2 enviará a 10,000 a volar. Hay poder en la comunidad. Desafortunadamente, hay poder hoy en este día. Muchos vienen a la iglesia para recibir. Eso es muy común. Muchas veces el ministro de música dice, ¿cuántos vinieron a recibir algo? Es la mentalidad que nosotros somos endoctrinados, que venimos a la iglesia a recibir. Y aunque es cierto que sí recibimos, eso no es la prioridad que venimos y nos unimos. Venimos a adorar al Señor. No había sillas en el tabernáculo. No había sillas en el tabernáculo porque la gente no venía a recibir. La gente iba al tabernáculo para dar, para sacrificar, para adorar. Era el propósito que la gente venía al tabernáculo. Podemos dar sin amar. Eso lo miramos, hay mucha gente que da millones de dólares y no son cristianos. Se llaman philanthropists, ¿verdad? Un philanthropist es una persona que da. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Pablo parece decir que la madurez de un creyente puede ser determinada por la forma en que da. Vivimos en una sociedad muy materialística. Y hay una tendencia en todos nosotros de adquirir más cosas. Somos influenciados y multiplicados para adecuar más cosas, más juegos, más casas, más carros. Pero en realidad, si no podemos nosotros regalar algo, si no podemos nosotros deshacernos de algo, si no podemos nosotros dar algo, no somos dueños de esas cosas, sino que esas cosas son dueños de nosotros.
Semana pasada hablamos que el diezmo también es una forma de adoración. Probablemente la ofrenda y el diezmo es la manera más grande y más poderosa de adoración en cualquier servicio, porque te cuesta algo. Y sabemos también que hay muchos que dicen, bueno, pero el diezmo era bajo la ley y ya no estamos bajo la ley. Bueno, en realidad el diezmo no estaba bajo la ley. El diezmo existía antes de la ley, porque Abraham dio un diezmo a Melquisedec. Y eso era antes de la ley. Hebreos 7:10 dice, y cómo puede decir también Levi que recibe diezmos, pagó diezmos en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec se salió y lo encontró. El destino está determinado por la adoración, porque nosotros vamos a ser convertidos en cualquier cosa que nosotros adoramos. A quién adoramos y qué adoramos y cómo adoramos es determinante y refleja nuestro destino. Y seguiremos que solo hay dos formas de adorar. Realmente refleja nuestro destino, aceptable o no aceptable. Vayan conmigo al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 y 12. ¿Robaría un hombre a Dios? Sin embargo, me has robado. Pero vosotros dices, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos, prolal y en las ofrendas. Maldito eres con una maldición, porque me has robado, incluso toda esta nación. Trae todos los diezmos al alfolí, para que haya alimentos en mi casa, y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros tal bendición que ni hay lugar para recibirla. Y reprenderé por vosotros al devorador, para que no os destruya el fruto de la tierra, ni la vid os deja de dar fruto en el campo, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán bienaventurados, porque serías una tierra deliciosa, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, fíjense nomás, habla de diezmos, no de un singular, pero hay 3 diferentes diezmos en el Antiguo Testamento. Y primicias, vamos a hablar más de primicias más adelante. Primicias no necesariamente son diezmos. Primicias era otra ofrenda, pero había 10 diezmos. Pero el segundo diezmo no era diezmo del primer diezmo. Y el tercer diezmo era diezmo del segundo diezmo. Entonces no era 30%, pero era más como unos 22%, y había muchas diferentes ofrendas. Ahora fíjense, Dios les está hablando a los sacerdotes, a los líderes. Pero acuérdense que el Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento se revela, según San Pedro nos dice que nosotros somos sacerdotes. Entonces, y como Jesucristo ya ha eliminado la maldición de la ley, la única cosa que queda aquí es la bendición. Y la bendición tiene que ver que si nosotros somos fieles, sembrando semillas, sembrando los diezmos y ofrendas al reino de Dios, que va a haber una bendición tan grande que ni vas a tener campo para recibirla. Y la razón por eso es porque Dios quiere bendecirte para que tú puedas ser una bendición. Entonces, cuando Dios llena tu campo de bendición y ya no tienes lugar donde ponerla, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a bendecir a otra gente. Dios quiere bendecirte para que tú puedas ser una bendición. Vamos a orar.
Padre Santo, te doy gracias por tu palabra que sale y no te vuelve vacía, sino que cumple con lo que tú la mandas a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén.